Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. A ellos, a esos personajes ilustres, los consiguen en X como @Mingo TV y @Mentoz, y en Instagram de nuevo Mingo como Mingo TV y a Erika como @Erika Mentoz. Gracias a Catherine Manzano por ser la productora ejecutiva de este programa del 28 de febrero del año 2025. Viernes previo al carnaval, fin de mes, bueno, pues nada más auspicioso, se fue el mes más largo del año, ¿no? El más largo es enero, porque resultó casi que eterno. Gracias a todos los que pasan por patreon.com y suscriben a Víctor Maldonado C. Y digamos que con eso nos ayudan, nos dan respaldo moral y económico para seguir en estas lides. Gracias por suscribirse al canal de Mingo. Gracias por darle like a este programa. Gracias por debatir estas cosas que nosotros decimos. Gracias por su respaldo. Y gracias a Miguel Fontán, por estar hoy con nosotros viernes. Habida cuenta de que el lunes eh, va a estar disfrazado. Si ven a alguien con esta máscara, ya saben que es don Miguel Fontán. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, don Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, no me voy a disfrazar, pero el carnaval es la época propicia, más coherente, con la política venezolana, así que, vamos a tener unos días de coherencia absoluta, dos Mira, tú días por sabes lo menos. que desde hace tiempo yo te he venido comentando una frase con la que yo abría mis clases de ética profesional. Esta es una frase que se le debemos a Mario Briceño Iragorri, que escribió en una carta a Miguel Ángel Bureli Rivas el 13 de septiembre de 1955. Yo sé que te va a gustar y por eso la voy a leer. Dice: la carencia de principios es nuestra falla peor. Como pueblo y como individuos, obramos sin pensar en nuestro destino. ¿Constituimos una auténtica comunidad? ¿No traduce acaso nuestra conducta el efecto de que no hubiésemos superado aún el individualismo anárquico del yo, del tú, del él, negados en consecuencia a la realización fecunda del nosotros? Nuestra falta de responsabilidad y de solidaridad cívica tiene su razón última en la ausencia de la alteridad sobre la cual radican los valores jurídicos. Solón hallaba el espíritu de justicia solo en comunidades donde los no perjudicados se sientan tan lesionados como los que reciban el daño. Para mí, todas nuestras deficiencias son fruto fatal de la culpable incomprensión de nuestro destino humano. Bueno, nuestro gran pensador, digamos, establece aquí las bases de discusión del tema que yo quiero tocar hoy contigo, que es la política sin compasión, la política del individualismo anárquico del yo, la política que niega la alternidad, la política que no gusta de ser compasiva. Adela Cortina, una gran filósofa española, dice que la compasión es la base de una ética cosmopolita. ¿Y qué es la compasión? Como lo decía Briceño Iragorri entre líneas, la capacidad de sentir la alegría y el sufrimiento de los demás y de comprometerse a ayudar a los más favorecidos. Va más allá de la empatía, es la capacidad de padecer en la alegría y en el sufrimiento real o potencial de los otros, es un compromiso para ayudar a los desfavorecidos a salir de su situación, es la capacidad de ponerse en lugar del otro. Y lo digo, mi querido Miguel, por un tuit que, digamos, me obligó a responderle al apreciado Orlando Avendaño, que en X se conoce como @Orven, o sea, Orlando A, pero en vez de A, V. Dice: atentos. Viene reacción por parte de supuestos miembros de la sociedad civil a repudiar la decisión de Trump de cortarle el auxilio financiero al régimen. Se venderán como actores imparciales, otros como oposición y otros como defensores de derechos humanos. Son cómplices de Maduro. Entonces, cuando yo veo esto, la verdad es que yo me sentí muy incómodo, pero muy incómodo
con compasión incluso. Oye, qué mal está el debate en este país, que llega alguien y antes de cualquier cosa dice, cuidado, los que me lleven la contraria, los que contradigan mi alegría, mi entusiasmo, mi alineación, son cómplices de Maduro. Entonces, si me permite, Miguel, y ya después de esto, el micrófono es tuyo, te voy a leer mi respuesta, que la pensé, incluso creo que la consulté contigo anoche y finalmente la terminé de redactar esta mañana. Dice así: hola, Orlando. El debate no es tan sencillo como tú lo planteas. No es tan fácil la realidad como para determinarla en una dicotomía tan gruesa. Me refiero yo a la dicotomía, los que no piensan como yo son cómplices de Maduro. Tú dices, los que no comparten esta posición que yo mantengo son chavistas. No siempre funciona así, sobre todo en ausencia de categorías bien pensadas. Pero además, esta discusión no se puede dar en ausencia absoluta de empatía. Toda medida tomada sobre la frágil y maltratada economía venezolana genera costos sociales. Toda medida provoca víctimas. Y no traigas a cuenta lo pasado de que si antes de las sanciones había, no traigas a cuenta lo pasado. Todos saben que el socialismo padece de una ineficacia destruccionista que lo convierte en un tornado totalitario. Es una falacia de falsa comparación establecer una equivalencia de causas. Estoy hablando de deterioros proyectados con enfoque y lógica de sistema. Me refiero al aquí y a la ahora y a lo que una medida sí significa. Solo después de eso se puede dar una valoración política, no antes. Los que celebran una política sin la deliberación previa de costos están dejando de lado la reflexión ética sobre medios y fines. A mí siempre me ha parecido importante hacer un inventario de costos y víctimas de cada decisión que se toma y determinar si las ganancias proyectadas justifican los costos. Por ejemplo, cuando María Corina Machado propuso su plan de estabilización y paz, yo presenté una matriz de costos y daños colaterales en la que Miguel Fontán me ayudó. En ese momento caí en cuenta que los políticos no piensan en costos, solo en sus ganancias. Eso no es estratégico, pero además es profundamente irresponsable. Eso me hace chavista. Lo que más me perturba es que también leo que los que muestren algún desacuerdo con tu posición son calificados ex ante. Dices, esos son chavistas. Con eso quieres cerrar el debate por anticipado. Chavistas que ellos dicen aliados de Maduro o lo que fuera, ¿no? Con eso quieres cerrar el debate por anticipado. Planteas un trancado como el aplicado en los juegos de palabras entre adolescentes. Eso hacen los que no creen en la democracia, los que no toleran las diferencias, los que temen los argumentos de los demás. De verdad, tu posición no es democrática. No sería malo que moderes tu entusiasmo. Creo que ya te ha traído algunos problemas y desencuentros. Es importante diferenciar los roles de periodista, activista y propagandista para saber en qué plano debes debatir. Mira lo que yo pienso. En Venezuela viven 22 millones de venezolanos sometidos a una mala economía y a una mala política, sometidos al peor régimen posible. Ahora será peor. ¿Qué esperamos los que aquí vivimos de los que viven afuera y son entusiastas activistas? Que no nos vean como su cómodo campo de batalla, que no nos cosifiquen, que no nos traten como un medio y siempre nos traten como un fin. Aludo a Kant, obviamente. Que reconozcan el montón de penurias que de buenas a primeras aplauden con la placentera comodidad de la distancia. Si me vas a responder que el fin es trascendental, entre paréntesis existencial, y vale todos los costos imaginables, lo ético es que te vengas aquí y compartas con todos nosotros esta nueva etapa de tribulación, como hizo Hemingway con los republicanos españoles y James Orwell, ¿no? Orwell también lo hizo, ¿no? Por último, te invito a discutir a profundidad estos temas en mi humilde tribuna que mantengo en Mingo TV. Allí te esperamos, Miguel y yo, cuando quieras y puedas. Saludos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que reflexionar sobre este tema de la política sin compasión, porque es que la política sin compasión coloca a la gente en las víctimas, en el campo de batalla, en los costos colaterales, en un número, así como dicen que hay 1000 presos políticos, de los cuales de pocos de ellos sabemos su nombre, así todos terminamos siendo un número para el aplauso de una galería que, la verdad, con todo respeto digo,
muchos están muy fuera, muy lejos de las consecuencias que ellos aplauden que vivamos los venezolanos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que planteas, totalmente, sobre todo porque ya es una experiencia vivida. O sea, esto no nos está agarrando de forma inédita y bueno, vamos a ver qué pasa. En la teoría pasaría esto y vemos a ver qué ocurre en la práctica. En la práctica ya pasó. Y este tema de las sanciones es complejo. Eh, es complejo estructurar ideas en torno a él porque son muchas las implicaciones que tiene. Pero también es complejo porque es muy susceptible a las perspectivas de análisis o de opinión donde tú te quieras colocar. No hay manera de resolverlo porque la única manera de resolverlo, como tú dices, es ver los costos y las ganancias que eso tiene. Como la gente no está dispuesta a hacerlo, ¿verdad? Porque además nos acostumbramos a la superficialidad. Los que venden humo se acostumbran es al espectáculo. Entonces, entre la superficialidad y el espectáculo, que es el mismo espacio, hay muy poco chance para sentarse de verdad y hacer un escrito, por ejemplo, como el que tú hiciste, aludiendo a lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los costos? ¿Quién paga los costos y cuáles serían los beneficios? ¿Y en cuánto tiempo serían esos beneficios? ¿Verdad? Porque hay gente que podría decir, bueno, estamos invirtiendo, ¿verdad? Políticamente hablando, para la próxima generación. Quiere decir que tú esta ya la condenaste. Pero eso tienes que decir. Eso tienes que decir. ¿Qué veo yo, Víctor? Eh, a las sociedades modernas, una vez que salen de la política orientada al bien común y a la dignidad, les cuesta mucho retomar ese sendero. Sobre todo si esas sociedades son víctimas de instituciones corruptas, pero además las sociedades, como tú decías de Mario Briceño y Ragorri cuando decía este, que es un tema moral cuando los perjudicados, ¿verdad? O las personas no sienten igual que los perjudicados, ahí tenemos un gran problema, porque tenemos corrupción por todas partes, solo que distintas formas de manifestarse. Entonces, ¿qué veo yo? La oposición siempre ha querido que el régimen incurra en costos de lesa humanidad, atrapando gente, torturándola, violentándola, asesinándola, porque así genera una matriz de opinión en la que Venezuela tiene un problema y ustedes tienen que actuar, ¿verdad? Esa es la oposición. La comunidad internacional tiene otra perspectiva, que es nosotros asfixiamos tanto para que ustedes adentro se obstinen tanto y un día agarren y dicen, ¿saben qué? Salimos en masa y arrebatamos todo. Estas dos cosas no tienen posibilidad de encontrarse. Se encuentran en el destino fatídico de la sociedad, de los sujetos que forman parte de la sociedad venezolana. Pero las derivaciones no tienen cómo encontrarse, porque ni la comunidad internacional va a actuar, ni una sociedad desarmada va a poder en contra de un régimen que no solo es el régimen de manera autóctona con sus capacidades, es un régimen que sí está apoyado por otras potencias que sí están dispuestas a darle el apoyo que necesita. No hay posibilidad de ganar, no hay posibilidad de ganar, ni en Venezuela, ni en Siria, no hay posibilidad de ganar. Entonces, cuando, por ejemplo, ponen, ¿verdad? La gente, no, mira, es que fulano de tal salió después de 10 años, sí, después de 10 años de una guerra civil, después de 10 años de 15 grupos armados con la misma capacidad, pero ese no es el caso de Venezuela. Entonces, la pregunta es, ¿qué quieren hacer de Venezuela? ¿Quieren darles armas para que se arme una guerra civil? ¿Quieren propiciar qué? Porque y además el venezolano no está dispuesto a eso. Tú varias veces lo has dicho. El venezolano ni siquiera está dispuesto ya a salir a marchar, ¿verdad? A salir a marchar pacíficamente no sale, no sale. O sea, dicen un carajo. O sea, yo no voy a salir por esta posición. Eso por un lado.
Ahora vamos con el tema de Estados Unidos. Grosso modo, hay dos estrategias que, vamos a decirlo así, que son en dos extremos. Una es la presión y la otra es la cohabitación pragmática. Esas son las dos estrategias que tiene el gobierno de los Estados Unidos, grosso modo. Dentro de ellas puede hacer combinación. Los que apoyan la presión dice, bueno, no hay, vamos a ir haciendo una presión escalonada, le vamos metiendo dos sanciones aquí, dos sanciones allá, y eso hace que el régimen se quiebre. No, eso no hace que el régimen se quiebre. Eso hace que el régimen se vuelque, ¿verdad?, a las actividades que están fuera de lo lícito. Es decir, empiezan a, no me compras petróleo, empiezo a vender petróleo a mitad del océano, no me compras petróleo, empiezo a hacer alianzas, ¿verdad?, con grupos narcos para que puedan pasar la droga, este tipo de cosas. Esas actividades están ahí y esas actividades son las que sostienen al régimen. Tú me quitas, tú me pones, me quitas la posibilidad de llegar a los mercados por vías normales, yo lo busco. Rusia, para que tengamos una idea, Rusia tiene más de 12.500 sanciones, más de 12.500 sanciones. Y Rusia entró en una guerra con Ucrania en la que va a salir ganador. La gente va a decir, ah, eso es mentira, los ucranianos son los mejores. No, Rusia se va a quedar con las provincias. Y eso anótenlo, Rusia se va a quedar con las provincias que conquistó y las otras peticiones es, Ucrania se queda neutral y nunca más vuelve a pretender entrar en la OTAN. Eso es lo que pide Rusia. Ahora, después de 12.500 sanciones, de una guerra de 2 años, tú ves a Rusia débil. Y eso es lo que le pasa al régimen. Entonces tú no lo estás obligando a él oye, mira, pobrecita, mi sociedad está pasando penuria. Porque a los personeros del régimen, como lo hablamos antes, no le va a falta medicina. Le va a falta medicina a usted que va al seguro social, a los medicamentos de alto costo y le van a decir, no lo podemos traer porque estamos sancionados. ¿Y quién se va a joder? Entonces, cuando una persona como Orlando Avendaño, que se ha cansado de vender humo, se pone en esta situación, pero además advierte de una forma muy inmadura y muy estúpida que el que esté en contra de esta situación es porque es apoyo al régimen, tú no te queda más que decir, coño, lo que tú le dijiste, no estás de periodista, sino estás de propagandista o de militante. Y eso es así, porque el costo que va a pagar, no lo va a pagar Orlando Avendaño, que puede ir, si le da una gripe, puede ir a la farmacia y le va a comprar porque vive fuera. Entonces, no se trata, y con esto termino, Víctor, no se trata de ver que las sanciones son al régimen, no se trata de ver las implicaciones que trae, porque las implicaciones que trae es que el régimen no le importa, ya nosotros pasamos por el 2017, 18, 19, 20, donde había crisis humanitaria brutal, 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 y no solamente no dejó entrar la ayuda humanitaria, sino que la combatió. Entonces tú me vas a decir que tú lo viste débil en ese momento, en el momento de Guaidó, que probablemente es el momento más crítico de toda la historia política. Tú lo viste débil, salió con eso. En el momento en que varios países manifestaron su intención de sí, te vamos a sacar, y él dijo, vengan a sacarme, pues. Y ahí está. Entonces las sanciones no son la vía. Por supuesto que no son la vía, y ya lo estamos viviendo. Ya lo está viviendo cualquiera. Si uno de esos periodistas, propagandistas y militantes tuviese familia aquí, que no sé si la tiene, la familia le diría cuenta, coño, ahora todo va a empezar una escalada inflacionaria, pero además una escalada especulativa, porque aquí entran en juego las cosas reales, ¿verdad? El encarecimiento de algunas cosas, por supuesto, pero también las cosas especulativas que quiere sacar provecho. Entonces tenemos una diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo de 20 bolívares o más. ¿Y eso quién lo termina pagando? Lo termina pagando el régimen. El régimen decía, oye, mira, no me pude comprar las cosas porque... No, señor, lo termina pagando el ciudadano a pie. El ciudadano a pie que se le estropeó el carro y tiene que comprar un repuesto, tiene que pagarle al mecánico y le dice, oye, no tengo bolívares. Ah, bueno, si es en dólares, y tú lo ves. Si es en dólares, te quedan 150. Pero si es en bolívares, al BCB hay que cobrarte un poquito más porque tengo que comprar el mercado paralelo. Entonces, cualquier cosa que salga de los grandes actores del sistema económico es un costo adicional brutal. Y con eso el régimen se va a debilitar, de verdad. Con eso se va a debilitar.
No, pero yo sí creo que los que nos vamos a debilitar somos nosotros, o sea, en términos concretos, porque ya lo hemos vivido. Hay un conjunto Claro. de derivaciones de efecto de bola de nieve que tienen las sanciones económicas que afectan directamente al ciudadano. Y lo hemos dicho aquí, lo hemos compartido con el profesor Daniel Lajota, que le mandamos saludos, que está en un viaje bien bonito con sus hijos y por eso no está todavía en su fecha habitual, que son los viernes. O sea, hay que decirlo, las esquirlas de las medidas afectan al ciudadano. Ahora, puede ser que haya una decisión política de decir, pero van, ok, pero sé compasivo. O sea, lo que no puede ser es que no me importa, porque es que el fin justifica los medios. Sucede que los activistas y los propagandistas salieron más maquiavélicos que maquiavélicos. Ahora, Sí. leyendo la entrevista que hizo María Corina ayer, dice cosas como esta. Venezuela, que es el país, representa una verdadera amenaza para la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos. A mí me parece que esa es una afirmación temeraria. Ella podía haber dicho el régimen, okay, el gobierno, no, Venezuela representa una verdadera amenaza para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. Me parece que políticamente es temerario decirlo así, porque en la política o en la geopolítica, la verdad es que tú no tienes tiempo para explicar lo que dijiste y las frases son tomadas literalmente. Ujú. ¿Ok? Por ejemplo, sobre el tren de Aragua, esta organización se ha expandido por toda la región y actualmente está matando y cometiendo crímenes en los Estados Unidos. Y el jefe del tren de Aragua, según ella, es Maduro. El régimen creó, promovió y financió el tren de Aragua. De nuevo, una hipergeneralización está en todo el mundo. Entonces, venezolanos que vean, venezolanos que con un tatuaje, venezolano que... Entonces, digo yo que la política tiene que ser en ese sentido muy responsable. Y creo que los políticos tienen que utilizar los tiempos de los medios de comunicación con mucha prudencia. Y si bien es cierto que ella tiene una composición de lugar, que unos podrían estar de acuerdo y otros no, composición de tiempo y lugar, tiene una versión del país, ella también como líder político debería ser lo suficientemente responsable como para que sus palabras no dañen, no perjudiquen a Venezuela, a los venezolanos y que ella entienda quiénes son, así como Orlando dijo, todo el que no esté de acuerdo conmigo es aliado de Maduro. ¿Cómo es eso? O sea, no hay pensamiento diverso, no hay diversidad de venezolanos. Entonces, el otro tema que María Corina plantea es que Maduro ha promovido intencionalmente la migración. Y yo recuerdo que ella decía que si Maduro ganaba, las elecciones, entonces ella pensaba que iba a haber una nueva ola de migración por castigo. O sea, al final, de verdad, lo digo con total responsabilidad y conocimiento de causa, los procesos sociales no están en el puño de nadie, de nadie. Los Ujú. procesos sociales de millones de personas, tanto de ida como de vuelta, no están en el puño de nadie. Salvo que haya un proceso, como lo hay en Colombia, de desplazamiento forzado por terrorismo, ¿ok? Tú no puedes decir, bueno, ahora se dan 8 millones de venezolanos y ahora regresan 8 millones de venezolanos. Lo que quiero decir es que yo echo de menos, no voy a seguir abundando en la declaración de María Corina, yo echo de menos la sindéresis, la reflexión, y de nuevo el llamado de atención que hizo Mario Briceño Iragorri en su momento, ¿ok? Sobre el tema el daño que nos ha hecho el individualismo anárquico del yo, del tú, del él, o sea, la imposibilidad de vernos como comunidad y de cuidarnos como comunidad. Eso es lo que a mí me parece que es la política sin compasión. Entonces, la política sin compasión a los más débiles, porque tú me vas a decir, Miguel, bueno, hay algunas clases que, sabes que hay grupos de venezolanos que viven en Venezuela que no son afectados por nada, pero hay otros que sí son muy frágiles. Alguien me decía por X, bueno, mira, sí veo que va a estar afectada una clase media y una clase media alta, pero los demás no porque ya están afectados. Siempre se puede estar peor, siempre se puede estar peor. Y lo segundo, la clase media, que son las clases profesionales, como tú, como yo, y probablemente como el que escribió si viviera en Venezuela, que no vive, este,
no tienen por qué ser, no hay razón por qué usarlos como cabeza de turco. También ellos merecen nuestra comprensión, nuestra compasión, nuestra empatía y preguntarnos, ok, ¿a qué nos estamos exponiendo todos y cómo podemos prevenir los males mayores? Cuando eso no está en la política carece, desde mi punto de vista, de sentido, deja de ser trascendental y comienza a ser un juego de damas, de ajedrez, donde tú no tienes gente sino fichas. Y eso es muy, pero muy irresponsable, tan irresponsable como lo que plantearon el 9 de enero, que salga la gente a la calle y ojalá los masacren para que haya un quiebre, ¿ok? Y después que salgan los estudiantes a la calle y ojalá, digamos, ocurra algo para que los estudiantes se movilicen. Bueno, ¿es o no es eso cosificación? ¿Qué significa Claro, cosificar? Sacarte del ámbito de tu propia dignidad y utilizarte, digamos, en el marco de las intenciones de aquel que está jugando. Y la verdad es que yo creo que si algo están cansados los venezolanos, y lo han dicho, es que ya no quieren ser cosa de nadie. yo estoy de acuerdo con lo que plantea, sobre todo con lo último, que ya lo hemos venido hablando. Fíjate, em, cuando a mí me llama la atención varias cosas de lo que dijiste, ¿no? Y me llama la atención, y en ese llamado de atención vuelvo a lo que te dije el lunes. Creo que el problema, nuestro problema político, tiene la mitad de su solución en la forma como la sociedad entienda la política. ¿Ok? Nosotros el lunes hablamos de la paradiástole, que disfraza los vicios y es lo que está pasando. El, el, el post que tú leíste tiene algo de eso. Pero fíjate, cuando tú hablas de la generalización, yo conozco muchos académicos que escuchan el discurso americano y dicen, oye, qué bueno ese discurso. Pero si tú se te ocurriera colocar en un trabajo, en una tesis doctoral, en un artículo para publicar, esa generalización, ese artículo ya no entraría por las mismas razones que tú dices. No podemos generalizar, ¿verdad? Porque no es cierto, además. Porque Venezuela es un peligro para Estados Unidos, es el venezolano inmigrante que se fue allá, que cumplió los requisitos o que está en proceso de cumplir los requisitos y trabaja y es honesto, ¿verdad? Como el tipo que viene del tren del agua a desestabilizar. Porque ese es Venezuela. Ahora, ¿qué pasa? El político no se ha preparado para la política. O sea, no podemos decir que ninguno de los políticos que está allí ha tenido una reflexión de filosofía política profunda. Todos son una cuerda de iletrados en ese sentido. ¿Ok? Todos, absolutamente todos. Yo recuerdo cuando Napoleón Bravo le hizo la entrevista a María Corina y le dijo, dime 3 libros que hay que leer, a qué autores que hay que leer, y dijo, por supuesto, facilísimo. Hannah Arendt, Václav Havel y no me acuerdo cuál fue el otro. Dime una obra de cada uno. ¡Pah! Se le cortó, se acabó la gasolina. ¿Por qué? Porque no han leído. Pero además hacen arrogancia de que no, joder, yo tengo una biblioteca que me la he leído todo. Y ese no es el punto. El punto es que cuando tú no te tomas en serio tu profesión y te ilustras para tomar tu profesión y desarrollarla de manera correcta, tienes cosas como esta. Unas generalizaciones, ¿verdad? Que tú como venezolano puedes decodificar y entender que no se refiere a todo. Pero el que vive en Suiza dice Venezuela es un peligro y dice, cuño, yo tengo un vecino venezolano, hay que expulsarlo de aquí porque es un peligro. Porque él no entiende, no está en esa onda de significaciones que nosotros entendemos. Y resulta que esa entrevista no se la estabas haciendo, ¿verdad? A Pedro Pérez, sino que se la estabas haciendo al hijo, a uno de los hijos, del líder mundial más controvertido que hay y de una potencia muy importante que puede ver un noruego también. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no solamente que utilizas mal los términos, no te hace responsable de lo que dice y tampoco ves las implicaciones de lo que dice. Porque además de eso,
¿verdad? En ese foco que, que sales toda alumbrada porque es lo más cercano que has estado conversando con Trump a través de su hijo, dices, te asumes responsabilidades que no tienes. ¿Mm? Porque ya nosotros hemos dicho varias veces en campaña, por ejemplo, que tú digas, es que cuando ganemos la transición van a regresar sus hijos. Eso es mentira, por lo que tú dijiste. Primero, tú no, los procesos sociales, ¿verdad? No los maneja nadie. Los puede iniciar, pero no sabemos cómo lo termina ni los puedes controlar. Y además el que se fue, ¿verdad? Y el que logró estabilizarse, no va a decir, ah, bueno, voy a volver al lugar donde ya lo dejé todo cuando aquí estoy empezando a tener algo. Eso no existe. Puede regresar el que le fue mal, pero eso no son todos. Y esa oferta de campaña la vimos, ¿verdad? Pero además te presentas como una salvadora de una transición súper pacífica, que apenas logremos la transición vamos a transformar el país en una cosa extraordinaria que van a creer que somos Suiza. Y eso también es una irresponsabilidad. Porque un régimen como este, si lo logras desalojar del poder, tienes que hacer una transición muy dura para evitar que vuelva o para evitar que te la sabote. Y eso no es práctico. Claro, hay digamos que varias aristas de lo que tú has tocado. Por ejemplo, el planteamiento ayer de María Corina en esa célebre entrevista. Quiero dejar claro que a mí me parece inapropiado utilizar la categoría Venezuela cuando lo que quiere es utilizar la categoría régimen. Venezuela no Sí, es un peligro para nadie. Ella dice que el régimen es un peligro para el gobierno de Estados Unidos, pero Venezuela no, porque en Venezuela hay 22 millones de venezolanos y hay de todo. Es más, yo me atrevo a decir que los que están aquí están además fraguados por el dolor y por el esfuerzo que significa vivir aquí, y muchos de verdad merecen todo nuestro respeto y consideración. Entonces, decir Venezuela es un peligro para Estados Unidos es una hipergeneralización peligrosa en el plano de lo que algunos llaman y que descubrieron antier la geopolítica internacional. Cuidado, porque eso genera matrices de opinión. ¿Ok? Pero además, como tú lo planteas, mi querido Miguel, de lo que se trata en esta circunstancia es de poder calibrar el, el, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y te digo por qué te lo digo. Magali Meda, que es nada más y nada menos que la segunda al mando del equipo de María Corina, dijo que teníamos que era tragar grueso porque venía el abrazo con el chavismo. Una semana después, María Corina dice que ellos son el peligro más importante para la humanidad. Ajá, cuéntenme cómo hacemos. Tercero, sigo echando de menos en el discurso político una reflexión profunda sobre la tesitura de la transición, que Miguel Fontán lo plantea muy bien. Ok, ¿cómo llegamos al paraíso? Porque no es verdad que de un día para otro vamos a estar en la tierra prometida. Hay que pasar por el desierto de la transición con todos sus conflictos, con todos sus peligros y con todo su aprovechamiento de actores indeseables de este lado de la oposición que tienen una versión del país de siempre, el país para saquear, el país del tío conejo, el país del vivaracho. Y podemos hacer un inventario clarito: Guaidó, Leopoldo, el Superlano, el Julio Borges, Primero Justicia, Voluntad Popular, nada que se diga de Acción Democrática, en fin. O sea, es el país de la repartición. Yo no quiero recordar, o sí quiero recordar, que el acuerdo del interinato, que insisto siempre, es algo más que el presidente interino, pero que lo incluye, era un acuerdo del tipo ético, dos puntos, Alí Baba y los 40 ladrones. No de Alí Baba, que descubrió la cueva, sino de los 40 ladrones que tenían como único vínculo el acceso al botín y la regla de la repartición, que fue lo que desmadró Alí Baba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tipos de esta oposición malquerida, solo acuerdan, su unidad es solo sobre la base
del acuerdo del saqueo. En el Ujú. momento del interinato era la Correa, ¿te acuerdas? Sí, Por sí, el sí. cual ellos, y por supuesto, una referencia muy lejana a su poder electoral, que ahora me imagino que no están dispuestos ni a recordar ni a respetar, porque ellos decían en ese momento, bueno, aquí los chivos que más mean somos Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, porque somos en conjunto el 80 o el 90% de los votos, y los demás, como decía César Inés Rondón, los líderes del 2%. Por cierto, César Miguel Rondón está perdido en su duelo junto con Alonso Moleiro. Digamos, no sabe qué hacer con el régimen de Trump. Yo le recomiendo a César Miguel Rondón que se vaya para España y que deje la malquerencia. Pero bueno, volviendo a lo fundamental. El problema con nosotros, con este país, el problema planteado por Briceño Iragorri es germinal, es fundamental. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con con el arquetipo de la devastación que nos cruza transversalmente a los venezolanos? O sea, ¿cómo vamos a imaginar la transición? O sea, ¿qué fuerza se va a usar? O sea, ¿cómo tú vas a afrontar? ¿Cuál es tu escenario? El escenario de la parucía, el escenario de la transformación, de la rebelión, de la conversión. ¿Cómo lo planteas? Porque no es algo que lo tengan claro los políticos y por supuesto, como no lo tienen claro, no lo saben verbalizar y lo que verbalizan es mentiras. ¿Cómo hacemos? No, los políticos no lo tienen claro. Los políticos creen que tienen claras las condiciones para que algo pase, ¿no? Dice, bueno, si dejamos gasolina, unos troncos y una lupa, eventualmente el sol calentará la lupa que hará que la gasolina combustione y queme los troncos, eventualmente. Entonces, bueno, vamos a buscar esos tres elementos y los ponemos ahí. Y por el lado internacional también tienen sus tres elementos. Entonces, como comenté antes, en el lado venezolano es la gente salga para que el régimen reprima y entonces en la comunidad internacional se indigne y nos ayude. Y la comunidad internacional que sabe que quien tiene que ponerle el dinero y los costos y criar a esa criatura son ellos, dice, no, nosotros presionamos al régimen para que sufra la sociedad y en ese sufrimiento se obstine y sea la propia sociedad que lo quite. Nada de eso pasa porque el día está nublado. Y entonces el sol nunca calentará la lupa y nunca prenderá el fuego. Eso es así. Eso es así por muchas razones. La sociedad venezolana ha hecho lo que tenía que hacer y gracias a una oposición cohabitante con el régimen, cohabitante con la mentira, cohabitante con las condiciones que mantienen las dificultades y además cohabitante por una razón económica. Mientras tengamos la ayuda, usted quiere sacar al régimen Maduro, quite las ayudas a la oposición, quítelas, quítelas. Es como yo le decía ayer, como yo expresaba ayer a través de de un post del profesor del Búfalo. O sea, yo voy a ver que Estados Unidos sí quiere realmente tener algo en contra del régimen de Maduro. Cuando yo vea que hay juicios contra miembros de la oposición que se enriquecieron ilícitamente con la ayuda que le dieron para sacar al régimen del poder. Ahí yo digo, ah, bueno, sí, pueden estar haciendo algo. Mientras eso no pase, solamente es el circo y las dos pretensiones. La oposición de que salga gente de carne y cañón para que la comunidad internacional se indigne, la comunidad internacional diciendo yo voy a presionar al régimen para que el ciudadano sufra y en ese sufrimiento se revele. Y en el fondo, el único perjudicado por ambos lados es el ciudadano. Uno por incomprensión y otro, como tú dices, por decisión de sacrificarlo por la parte de la comunidad internacional, porque es lo que habíamos hablado antes. O sea, ya nosotros probamos el tema de las sanciones y el efecto de las sanciones fue el que les comenté. El régimen dijo, por la vía normal no puedo hacer nada, entonces, bueno, empiezo a vender petróleo en el medio del mar, empiezo a hacer otras actividades que me permitan a mí tener flujo y la sociedad que sufra. ¿Por qué? Porque si la sociedad sufre, yo me voy a vender
Y ahí volvemos otra vez al tema de este, de lo que habíamos hablado el lunes, de la paradiástole, ¿verdad? En el que cada quien genera su mundo, lo modifica y el régimen dice, yo quiero hacer algo por ustedes, pero no me dejan, ¿verdad? Y el otro dice, no, es que nosotros no hacemos nada porque mientras el régimen maluco esté ahí no podemos hacer nada. ¿Quién sufre? Vuelvo y repito, aquella persona que no importa la clase social que tengas, salvo que seas enchufado, que no puedas comprar tus medicamentos de alto costo en otros lados y tengas que buscarlo a través de las instituciones que están destinadas para eso. O aquel que gana en bolívares, ¿verdad? Y cada vez le han venido mermando sus comisiones en dólares, ¿verdad? Porque la brecha es muy grande y bueno, mira, si antes te pagamos la mitad del sueldo en bolívares y en dólares, ahora te vamos a pagar el 75 en bolívares y el 25 en dólares. Y ese es el que sale perjudicado. El que sale perjudicado cuando va a ir al mercado, el que sale perjudicado por la situación del país, el que sale perjudicado porque va a arreglar el vehículo y no puede, cualquier cosa. Eso ya pasó, ya pasamos por eso. Lo que hay es que sentarse y por eso a mí me parece muy buena y muy pertinente tu intervención de antes. Vamos a sentarnos a ver los costos. ¿Debilitó al régimen las sanciones? No, mira, es que en el 2017, 2018, 2019, 2020, el régimen era el dueño del mundo y ahorita ya no. Ah, ok, sí lo debilitó. No, es que mira, antes hacía, yo no veo que el régimen esté débil. Porque esto sí le complica sus dinámicas, pero no es algo que no haya pasado antes. No es algo que yo no haya pasado antes. No es un problema porque ellos ya, es para ellos, es una complicación, pero no es un problema, porque No, un ya lo problema descubrimos muy es tarde. una situación frente a la cual tú no tienes opciones, no las has inventado, no las has experimentado. Cuando tú tienes una complicación y tienes las opciones, entonces ya deja de ser un problema. Simplemente tienes que activar, tienes que salir de tu área de confort y comenzar a activar otra rutina. Ahora, a mí me llama la atención, Miguel, que las propuestas de los políticos venezolanos carezcan de la reflexión alrededor de los dilemas morales que cada una de esas Mm. políticas propone. O sea, no entran en la reflexión de cuál es el conflicto entre cursos de acción, no piensan, por ejemplo, no son ellos los que piensan si un curso de acción que ellos proponen es posible o simplemente es una fantasía. ¿Ok? No piensan si un curso de acción tiene mayores costos que otros cursos de acción. No saben diferenciar entre lo correcto y lo bueno. No se hacen preguntas. O sea, No, cuando nosotros hemos dicho aquí que hace falta una moral de interrogaciones, se tienen que hacer preguntas. Sanciones. ¿Cuál es el problema moral aquí? Posibles costos que van a asumir los venezolanos. ¿Qué principios entran aquí en conflicto? Ok, bueno, el principio de yo me vendo como la que protege a los venezolanos versus de las decisiones que tomo que ponen a los venezolanos, si ese fuera el caso, los exponen a mayores penurias. ¿Cuál es el comportamiento correcto o incorrecto? Lo que yo le decía a Orlando, bueno, está bien, de repente esa es una decisión pensada bien, es una decisión que han calibrado los costos, pero de paso entonces me vas a cosificar, vas a aplaudir, vas a celebrar, vas a decir si ustedes se quejan son enemigos de la democracia y la libertad y son aliados de Maduro. Si ustedes dicen, ay, me duele, en ese momento, digamos, están demostrando la falta de coraje y no están a la altura del país. ¿Cuál es tu responsabilidad al respecto? ¿Cuáles son tus impactos sobre tus propios valores? ¿Cuáles son las consecuencias de tus acciones? ¿De qué vas a ser culpable? ¿De qué vas a ser culpable? Por ejemplo, el mal cálculo estratégico de la jugada del 28 de julio carga sobre los hombros de esos estrategas irresponsables. Lo último, el fallecimiento de Martínez Motola o, digamos, el fallecimiento del activista de 20 o las penurias de 3.000 familias que se han visto expuestas a persecución y cárcel. O sea, esas son las consecuencias. ¿Ok? Y en estos 25 años, el elenco del fracaso tiene una nómina de muertos porque los siguieron a ellos, porque no les dijeron cuáles eran
consecuencias de una actuación temeraria. Y entonces ahora, para colmo, no quieren explicar, no quieren debatir, les parece ofensivo que uno les pida argumentos y les parece ofensivo la pregunta, que planteemos la pregunta, ¿qué ganamos? ¿Qué perdimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdimos? ¿Qué aprendimos? Y entonces hacemos nosotros este ciclo de acontecimientos que se repiten, que tú llamas con razón Sísifo. O sea, cuántas veces no han dicho en los últimos 26 años que el gobierno está en sus límites y que está a punto de caer. No. Pero es que ahí volvemos a lo que habíamos hablado el lunes. La sociedad es la que fundamenta la mentira, porque la mentira la convierte en esperanza. Mientras la sociedad es la que resetea toda esa posibilidad de asumir costos y de tener que dar explicaciones por las cosas no logradas. ¿Por qué? Porque fíjate, tú le dices, dime, le preguntan en la entrevista, ¿cuál es tu plan para reconstruir a Venezuela? Para reconstruir a Venezuela. Se vende las grandes líneas. No, es que nosotros no necesitamos nada, tenemos todo, podemos pagar por nuestra libertad, somos maravillosos, somos... Coño, pero dame por lo menos 5 objetivos y 5 líneas estratégicas. ¿No las tiene? Las tiene. Ajá. Tú le dices, oye, no las tiene. Sale alguien y dice, es que los planes no se revelan. Y carajo con eso. Tú no revelas la táctica de una guerra, pero tú tienes que decir por lo menos qué es lo que va a pasar la situación. Churchill no le dijo, mira, cómo vamos a afrontar el asunto, pero le dijo, lo que tengo para ofrecerle es sangre, sudor y lágrimas. O sea, no es que, no, esto es maravilloso. Hoy tomamos el poder y mañana como a las 3 de la tarde ya estamos enrumbados todos a ser una potencia. Eso no es culpa del político mediocre que está así precisamente porque él es así. Eso es culpa de la sociedad que resetea todo el tiempo, ¿verdad? La posibilidad de que él se enfrente a sus derrotas. La sociedad no, sí, ahí va a caer en una generalización. Parte de la sociedad le dijo a este liderazgo, explícame por qué no cobramos el 28, explícame por qué no se aumentó el 10, como tú dijiste, explícame por qué el 9 fue un fracaso. La otra parte de la sociedad dice, no, es que eso no se puede hacer porque el enemigo es uno solo, sin entender que el enemigo es un entramado. El enemigo es uno solo, la falta de pensamiento crítico. Ese es el enemigo. Y por eso tú tienes al régimen y por eso tú tienes a la oposición. Cuando el inmigrante se va por las condiciones que impone el régimen a la economía y a la sociedad venezolana. Pero también se va por el fracaso de la oposición durante 25 años de tratar de cambiar esas condiciones. Entonces, Sí, el porque no generan inmigrante esperanza. Si hubiese esperanza, no no hubiese se va. ahora. El, Ahora, el venezolano comete el error de transformar la decepción en nostalgia. Y entonces afuera vuelven a creer, muchos de ellos, en esa oposición que de alguna manera los desplazó, ¿no? y es También, o así. sea, lo que hay que decir es, por supuesto que hay una, a ver, lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir. La sociedad venezolana en algún momento promovió que sus hijos y jóvenes se fueran del país, las Sí, clases medias y altas. En el momento en que el Estado venezolano además estaba regalándote $2.500 por mes, si mal no recuerdo, a través de tu tarjeta de crédito. Raspabas la tarjeta y vivías feliz. Vale recordar que el 10, el 11 y el 12, en esas medidas populistas de un régimen como el de Chávez, que tenían la popularidad propia de los regímenes populistas, distribucionistas y responsables, se comen las reservas internacionales. En algún momento ese subsidio llegó a ser $12.000 millones. Yo lo digo con conocimiento de causa porque estaba en la Cámara de Caracas. En un año, el 2004, para que vean que esto es viejo, se vendieron en el 2005 300.000 vehículos. Por lo tanto, el tráfico de Caracas no era casual. Es que le sí, metiste 300.000 vehículos y no construiste una autopista. ¿Ok? sí. Todo el país, entre 300 y 800.000 vehículos. ¿Ok? Te comen las reservas internacionales, pero gozas de precios petroleros altos. Para que no se olviden. Llega el fatídico año 2012 y Chávez, digamos, se consigue con tres malas noticias. Crisis eléctrica por falta de mantenimiento de inversión, porque a pesar de que el Estado venezolano había dedicado recursos para el mantenimiento del sistema de generación y distribución eléctrica, esos reales no llegaron a donde iban a llegar y se divirtieron, se fueron.
Segundo lugar, agotamiento de las reservas internacionales, y en ese momento Chávez necesitaba 15.000 millones de dólares para arreglar la crisis eléctrica y la enfermedad de Chávez. Entonces Chávez prefirió, digamos, el acto demagógico de despedida por excelencia, el millón de casas, tu casa bien equipada, y por supuesto le abrió la puerta a eso que hasta el día de hoy se conocen como bolichicos. ¿Cuál es mi mirada? En primer lugar, hubo una gran defraudación al país con estos tipos, con esta nueva generación alineada con el régimen que eran los bolichicos y los derwichicos y todo eso, que defraudaron al país, se trajeron chatarra africana que medio pintaban y servían para que el presidente Chávez, ya en medio de su enfermedad terminal, dijera, estamos arreglando la electricidad. Llegó Giordani y dijo que además no querían las hidroeléctricas, sino las termoeléctricas. No apostaron a Guri, no hicieron las cosas bien, divirtieron el dinero, se agotó el dinero, se cayeron los precios internacionales y entonces, y para colmo, Chávez, empeñado en salvarse en las elecciones y en su enfermedad, dejó el gobierno en manos de quienes dijeron la revolución exige en este momento repartirnos los reales. ¿Ok? Y entonces uno ve cómo el Estado perdió todavía más sentido, el Estado venezolano, y eso generó, por supuesto, los apagones, la hambruna, etcétera, etcétera. Yo le decía a Orlando Bendaño que uno puede tener, y eso lo dice la teoría de los sistemas, pero hay que estudiar. Uno puede decir que puede llegar al mismo lugar partiendo de diferentes sitios. O sea, eso se llama equifinalidad, Orlando Bendaño. ¿Ok? Y entonces, cuando hablas de equifinalidad, puedes decir que independientemente de la causa raíz, tú puedes llegar a los mismos resultados. Entonces ellos dicen, no crean que las sanciones son los que produjeron la hambruna, pero ahora podrían eventualmente producirla. Claro. ¿Ok? No crean que las sanciones produjeron la crisis eléctrica, efectivamente, pero ahora podrían efectivamente generarnos más tensión eléctrica a los venezolanos que aquí vivimos. Porque esta es otra cosa que hay que decirlo. Una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo venir. Ya lo llegar, claro. Es la circunstancia. Entonces, cuando juegas a las palabras, al juego de palabras, te pierdes en el camino. Te pierdes en el camino porque dejas de pensar moralmente. ¿Por qué? Porque pensar moralmente supone varias cosas. Primera, tener claro qué es el bien y qué es el mal. Y no creer que el mal es bien y que el bien es mal. Y una vez hecha la reflexión de que el bien para mí en este momento, la política venezolana es esto, entonces debes seguirlo y evitar el mal. Segundo, tú no puedes emplear medios moralmente malos, aunque los fines que tú creas que son buenos sean los que tú defiendes. De verdad, el fin no justifica los medios. No. Ni un muerto, ni una docena, ni muchos enfermos de cáncer sin poderse curar, no. Pero Tercero, de la ética, digamos, del acervo ético. No deben perseguirse fines buenos, óyeme Orlando, que tengan efectos resultantes desproporcionadamente malos. O sea, tú no puedes transformar esto en una crisis existencial que se lleve por el medio de los venezolanos para que después tú claves la bandera en el cerro, en el Pico Bolívar. Entonces, cuando tú te das cuenta de que lo que hace falta es reflexión, tú dices, wow, nosotros estamos en manos de una clase política y de una costra de intelectuales muy superficial, muy irreflexiva, y por supuesto, eso es lo que los hace muy poco compasivos. Muy poco compasivos. Y a mí que nadie me venga a refutar el tema de la compasión, porque lo he dicho de hace tiempo. Para mí la política es fe, familia, comunidad, compasión y verdad. es que, mira, tú has tocado temas morales importantes que, y yo soy testigo de eso, se desvirtuaron porque se disfrazaron, la acción improvisada y oportunista se disfrazó de pragmatismo. O sea, eso es así. No, no, es que hay que ser pragmático. Sí, hay que ser pragmático, pero el pragmatismo no todo es pragmatismo. O sea, No, el un pragmatismo te oportunismo, obliga a leer. O sea, un- un- tú no puedes confundir ignorancia con pragmatismo. no, pero No además, puedes confundir brutalidad con pragmatismo. Una sí, persona pragmática es aquella que tiene identificado todos los medios
¿ok? Que tiene identificado todos los fines y que opera en consecuencia dadas las circunstancias. Eso es lo que es una persona pragmática. Ahora, te obliga a la reflexión previa sobre los... No, no, pero es que eso no es, eso es lo que carece. Entonces, ¿cuáles son las premisas de las sanciones? ¿No? Bueno, hay una crisis, grosso modo, otra vez, una crisis económica, ¿verdad? Y hay un descontento social. Ese descontento social hace, ¿verdad? O puede establecer un punto de quiebre en el que incluso, ¿verdad? Grupos leales, que esa es esa tesis está en el tema del voto, pero también se aplica aquí, en el que incluso grupos leales comienzan a cuestionar el liderazgo del régimen. Ok, tensiones entre las Fuerzas Armadas. Esto es el lugar común más grande, ¿no? Porque todo aparecen los vendedores de humo que tienen fuentes precisas en la Fuerza Armada y dicen, no, tenemos conocimiento que hay un descontento. Entonces tú dices, sí, puede haber un descontento. El asunto es quién tiene el descontento y cómo materializa ese descontento. Porque si tú eres, ¿verdad? Un militar que está en descontento, pero está sentado en un escritorio, no tienes ninguna posibilidad de materializar eso a nivel institucional. Entonces, esa es otra hipótesis. Cambios de las alianzas internacionales. Yo creo que esa hipótesis es la más importante de todas, porque esa hipótesis establece, ¿verdad? Que, bueno, tú dices, las Fuerzas Armadas no hacen cambio, pero de repente Rusia o China establecen un acuerdo con Estados Unidos y le quitan el apoyo a Maduro. Yo creo que esa es la fundamental, pero eso no ha pasado y no creo que pase en el corto plazo. Y la última es, bueno, ante esta crisis hay una fragmentación interna del chavismo porque como tú obligas al régimen a ir a actividades que no son lícitas, vender petróleo en el medio del océano y ese tipo de cosas, bueno, los grupos de poder interno se fortalecen y entonces dicen, bueno, pero yo también quiero ser jefe. Eso, eso hasta ahora tampoco ha pasado. Si bien, y quiero ser claro con esto, ¿se puede resquebrajar el poder del régimen? Sí, se puede resquebrajar. No podemos decir que eso no va a pasar nunca. Lo que sí quiero decir es que, por lo menos así lo veo yo, el régimen ha demostrado una gran capacidad de adaptación a las crisis y el mantenimiento del control con el uso de la represión. No es nuevo y ya lo ha probado muchas veces, no dos o tres, muchas veces. Pero además ha probado la cooptación de actores clave para el manejo de estos temas ilícitos. Y otra cosa, quien se le ha ido, quien se le ha salido del carril, también lo ha castigado. No solamente los dos pranes que neutralizaron hace poco, sino también a figuras tan importantes del régimen como Tarek El Aizami. Entonces, eso es algo que ya se ha probado. ¿Es posible que se rescabre? Sí, pero también es posible que se mantenga y se fortalezca. Estamos haciendo algo inédito, estamos viviendo algo inédito, las sanciones tienen algo inédito que antes no haya pasado. No, las sanciones tienen lo mismo que antes pasó. ¿Ok? Ahora, lo más importante, y tú lo decías, y yo lo quiero reafirmar, hay que tener en cuenta, a pesar de lo que diga la oposición, que toma el poder hoy, mañana a las 3 de la tarde, estamos enrumbados a Singapur, ¿verdad? Y a Dubái, hay que tener en cuenta que cualquier cambio en el poder de Venezuela muy probablemente es un proceso caótico y prolongado. Es decir, tiene implicaciones significativas no solamente para el país, sino para la región. Pero lo más importante de todo, la salida del régimen no garantiza una transición hacia la democracia. Tenemos la posibilidad de que otros actores dentro del chavismo, sobre todo, cuando una oposición que está subyugada por el chavismo dice hay que tragar grueso y entonces nos tenemos que abrazar, es muy probable que otros actores del chavismo, ¿verdad?, tomen el poder y llenen ese vacío de poder si es que se da. Entonces, cuando uno analiza esto, no hay que tomar las cosas tan a la ligera ni como una condición exacta de decir sanciones, se debilita el régimen y sale.
Porque lo único que se va a debilitar aquí, ahora, a corto y a mediano plazo, es la estabilidad de la vida del venezolano. Es la posibilidad de la supervivencia del venezolano. Es el alejamiento de una vida digna del venezolano. Eso es lo que se va a estabilizar a corto plazo. Y quien esté afuera, ¿verdad? Y vea eso como, bueno, un costo que hay que pagar, como tú dices, yo lo invito a que venga, ponga aquí y paguemos todos el costo. Chévere. Eso sí, vuelvo y repito, así como el venezolano no sale a marchar porque sabe que probablemente esa marcha no termine en nada, esto que nos estamos viviendo ahorita probablemente no termine en nada. Y una cosa, no se confíen porque a lo mejor esa decisión de no renovar el permiso a Chevron en 5 meses o menos de 5 meses pueda ser revertida. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que esa decisión hoy tiene un impacto que nos va a durar 5, 6, 7 meses. Aunque después la revierta y diga, no, bueno, es verdad, estamos, oye, asfixiando y no asfixiamos a que tenemos que asfixiar. Aunque eso pase, las consecuencias están. Como dije, hay dos premisas. La oposición dice, salgan para que el régimen reprima y lleve los costos de la represión para que los actores internacionales actúen. Los actores internacionales no están en esa misma línea, los actores internacionales están en otra línea que dice, presiona al régimen para que se friegue el pueblo y en esa situación insostenible sea el mismo pueblo quien se rebele. No están en la misma sintonía, pero todos tienen, las dos posiciones tienen algo en común, fregarlo a usted, fregarlo a mí y fregar a Víctor. Y eso es lo que hay que pensar. Porque mientras la sociedad no se ponga sinceramente a revisar qué entiende por la política, qué espera de la política, y simplemente se ponga a crear unas nubes y todo, y la mentira es esperanza, nosotros no vamos a salir de esto ni de un lado ni del otro. Porque ni la comunidad internacional va a venir a ayudarnos, a hacernos cargo del problema, ni nosotros podemos hacernos cargo del problema porque nuestra representación está asignada por, como decía Víctor, el individualismo anárquico, el tío conejo. Y ese tío conejo cuando llegue al poder va a hacer lo mismo, que es un poco lo que ha pasado. O sea, también... De hecho, a ver, de nuevo, o sea, esta es una repetición de un escenario que ya hemos visto, que tiene sus alcances, que tiene sus costos y que tiene sus ganancias. De no hablarle claro al país es formar parte, es construir el monumento de la mentira. Si esta mañana Churchill por lo menos lo dijo, yo aquí les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Eso sí, no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir, no cuenten con que nos vamos a rendir. Y bueno, eso, y Churchill no se fue. Churchill se quedó. ¿Ok? Ni se Entonces, de escondió. lo que se trata es de entender, digamos que la política también se construye con un modelaje ético, con una reflexión ética, con una reflexión estratégica que yo echo de menos. Yo repruebo el aplauso temprano y repruebo la cosificación que se supone se hace de un país que ya está muy malogrado y muy masacrado. Deploro la simplificación de la realidad, la hipersimplificación de la reflexión, que es falta de reflexión. Porque una persona decente, éticamente decente, dice, ok, esta medida, ¿qué provoca? ¿Cuáles son sus costos? ¿Cuáles son sus daños y cuáles son sus ganancias? Y no pueden decir, no hay costos, porque solo los costos todos son para el régimen y no para la población. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Ok? Simplemente tienes que sacar bien las cuentas. No, porque ellos se robaron los 300.000 millones y además sacó una cifra maravillosa, había una contabilidad espectacular sobre la base de la mentira. Reflexiona mejor, con mayor profundidad, pero sobre todo, plantéate una ética de la compasión que te permita decir, wow, esto que nosotros estamos planteando hoy va a generar, por ejemplo, una disminución de la expectativa de vida del venezolano de un año. Por ejemplo, va a generar, digamos, muchísimos problemas en términos de salud o de educación. Y no vale que digas, igual hubiese sido así.
ahora está en la justificación, ahora el presupuesto está más complicado. En esta repartición presupuestaria tan inmamable y tan impúdica, ¿no? De que 10 para ti, 1 para ti, bueno, estás poniendo en peligro el 1. Pero sobre todo, de nuevo, tú no puedes acusar a los demás de ser colaboracionistas cuando ponen la objeción y cuando dicen, wow, no sé si pueda, porque yo estoy aquí. Estoy aquí en Caracas. Y tú también, Miguel. Estoy aquí. Y entonces lo mínimo que uno dice, era, no te rías, ¿ok? O sea, no lo hagas así. Y estoy aquí, no estoy resguardado en una embajada, no estoy escondido. Estoy aquí y salgo a la calle y tengo que exponerme a eso y tengo que pagar seguro. Y yo tengo una jubilación de 180 bolívares, ¿ok? Después de haber trabajado desde toda mi vida. Eso es lo que me quedó. Después de haber sido vocero de una cámara empresarial 15 años, después de haber sido profesor universitario 25 años. Lo que a mí me reconocen que tengo 62 años son 180 bolívares. Todo lo demás tengo que salir a trabajar todos los días. Pero como no hay trabajo y a gente como yo no le dan trabajo, entonces tengo que ingeniármelas todos los días. Hago consultoría política, todo el mundo lo sabe, etcétera. Pero entonces, a mí, en estas condiciones, y a mi familia, y a mis hijos, y a los hijos, y a los papás de muchos que están afuera, pero cuyos papás viven aquí, etcétera, a la hija de Miguel, a Flor, a Mingo, nos las pones difícil. Y no te ríes tanto porque es que hay algunos que por propio pudor no te dicen todo lo que han pasado y siguen dando la cara desde aquí, desde aquí, desde aquí. Entonces, del otro lado, como lo diría Alberto Barrada, wow, consideración y compasión, explicación, atajo, o sea, atajar, porque esto, por supuesto, provoca cierta incomodidad y la va a provocar. Y entonces, bueno, vamos a mantener un diálogo abierto. Mira, este muerto que murió por falta de medicinas, que tú decías que no iba a existir, mira, toma, cárgalo. Abre tu página de Excel y cárgalo a tu cuenta moral. ¿Ok? Cárgalo, cárgalo. Y no digas que igual si hubiese muerto, porque es que ahora el régimen tiene una justificación. En fin, esto es muy complicado, ¿sabes? Esto no es tan fácil, esto no, y sobre todo porque lo que sí les podemos asegurar, Miguel y yo, es que esto no va a cambiar el escenario de salida. No va a cambiar el escenario de salida. Miguel, unas últimas palabras para cerrar el programa. Mira, yo creo que con todo lo que hemos hablado, es repetir lo que también hemos conversado en oportunidades anteriores, que es el problema de cuando la verdad, el oscurecimiento de la verdad y su abandono en el mundo aparece. Pues, o sea, el mentir ya se ha convertido en un problema, pero también un requerimiento para el funcionamiento del mundo. Y eso hace, ¿verdad?, que nosotros siempre necesitemos, como el mundo, donde estamos en un mundo donde todo es engañoso, complicado, bueno, necesitamos guías que nos lleven hacia la verdad. El problema es que mientras que la sociedad no sepa eh, escoger esas guías, mientras la sociedad no sepa eh, promover la verdad sobre la mentira. Y mientras la sociedad no supere qué es el fundamento de esa mentira, nosotros no vamos a aliviar nuestra situación, o por lo menos así lo creo. Más allá de tener un plan maravilloso, más allá de tener unas capacidades maravillosas, esas capacidades y ese plan se pueden ver dañados en el momento que nosotros seguimos escogiendo a los mismos de siempre para hacer lo mismo de siempre. Es decir, el show de la lucha sin la reflexión, como tú dices, sobre las acciones, sin la reflexión sobre los costos en la vida de los demás, sin la reflexión de los costos como nación y sin la reflexión de lo que significa tener una sociedad profundamente inmadura, profundamente atada a la mentira como esperanza y profundamente acrítica ante aquellos que admiran. Mientras nosotros no cambiemos eso, nosotros vamos a seguir en problemas. Eh, Hoy se llama chavismo, mañana se llamará otra cosa, leopoldismo, guaidosismo, lo que tú quieras, maricorinismo incluso. Porque el problema fundamental para mí, eh, eh, por supuesto que hay un tema
real más latente, que es las condiciones que nos hace vivir el régimen. Pero el problema fundamental de esas condiciones está en la propia sociedad. Mientras la propia sociedad no cambie, como dije antes, esa forma de ver la política, de entender la política, de aceptar la política, de exigir la política, bueno, nosotros tendremos esto, porque esto no llegó de la nada. Aquí no nos conquistó Atenas y nos puso los atenienses aquí. Nosotros mismos somos partícipes de esto y lo vimos. Cuando uno observa la última década de la Cuarta República, tú ves estos males. Ah, que ahora se exacerbaron, sí, pero estaban ahí. Y esos males son culpa de los políticos, sí, pero también culpa de esa sociedad que no supo enfrentar esta situación, sino que se acostumbró a lo que hay y alcahuetear. No, no me des explicaciones, porque yo no necesito que me reveles tu plan. Yo me imagino a esos señores, Víctor, llevando el mecánico, al carro al mecánico. ¿Y qué le vas a hacer al carro? No, que no te puedo decir, porque todavía no sé la falla, no te puedo decir. Y el tigaje es verdad, los planes no se revelan. O sea, mientras nosotros no veamos que la política es tan elemental y tan sensible para nuestra vida, como ir al médico, ir al mecánico, llevar los hijos al colegio, nosotros nunca vamos a agarrar la seriedad que requiere el entender la política y participar en la política. Siempre vamos a hacer en la política como sociedad general, siempre vamos a hacer en la política unos alcahuetes y en nuestra otra vida vamos a pedir y esperar explicaciones que no exigimos en la política. Y eso está muy mal. Bueno, Miguel, sabes que para compartir contigo y con nuestra audiencia, subrayé una parte, un párrafo de Ética para Amador de Fernando Sabater, ¿no? Que es un libro escrito para jóvenes. Y quiero cerrar con esto. Por mucho que pueda interesarte algo, si miras bien, nada puede ser tan interesante para ti como la capacidad de ponerte en el lugar de aquellos con los que tu interés te relaciona. Y al ponerte en su lugar, no solo debes ser capaz de atender a sus razones, sino también de participar de algún modo en sus pasiones y sentimientos, en sus dolores, anhelos y gozos. Se trata de sentir simpatía por el otro, o si prefieres, compasión, pues ambas voces tienen etimologías semejantes, la una derivado del griego y la otra del latín. Es decir, ser capaz de experimentar en cierta manera al unísono con el otro, no dejarle del todo solo ni en su pensar ni en su querer, reconocer que estamos hechos de la misma pasta, o a la vez idea, pasión y carne, o como lo dijo más bella y profundamente Shakespeare, todos los humanos estamos hechos de la sustancia con la que se trenzan los sueños. Que se note que nos damos cuenta de ese parentesco. Y eso sigue diciendo, no tenemos que pensar igual, pero tenemos que asumir que el otro también piensa. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas No, gracias a todos gracias a ti. ustedes. Feliz viernes de carnaval. Y Eh, feliz lunes de carnaval. Martes. Nos vemos el miércoles, probablemente en otro programa de Aquí se habla libertad. Saludos a todos y será en una próxima oportunidad. Chao. Gracias, Víctor.